les hemos venido contando en los últimos días, la COP30 se está llevando a cabo en el corazón de la Amazonía, allí en la ciudad de Belén, Brasil, como protagonista de esta cumbre, y a partir de aquí han surgido distintos elementos para el análisis. La cumbre comenzó la semana pasada, pero terminará este próximo viernes. En este sentido, vamos a analizar el contexto de la cumbre, algunos elementos y, como ya les mostramos en el primer segmento, algunas denuncias que se han hecho en Brasil, sobre todo de parte de la población indígena, que reclama algunas decisiones que ha tomado el gobierno brasileño, sobre todo con respecto a la explotación petrolera. Vamos a hacer entonces el análisis con Luis Maldonado, ella es subsecretaria nacional del Partido Verde Ecológico de Venezuela, también amiga de la casa y siempre nos ayuda a Gracias. entender y analizar estos temas. Luis, bienvenida como siempre. Sí, temas bastante complejos, pero necesarios conversar. Yo creo que ahí es momento de entender lo que antecede y lo que sucede en la COP, ¿no? Y digo antecede porque ciertamente hay una preparación previa a la COP y hay situaciones previas a la COP, sean desastres naturales, sean acciones de los gobiernos locales, sean acciones de los gobiernos nacionales y o activistas, parlamentarios que generan una ruta precisamente para desarrollar en la COP. Aquí quizás lo más llamativo, Luis, bueno, sabemos la postura de Estados Unidos con respecto o el gobierno de Donald Trump con respecto al asunto climático, lo vimos expresado, pero también ha habido elementos a analizar sobre la ausencia de algunos mandatarios, sobre que quizás el tema del cuidado del medio ambiente, que ahorita es tan, digamos, apremiante, ha perdido como lugares en los o sea, o ha ido, o se ha ido desplazando de los primeros lugares de la agenda de los gobiernos mundiales, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama de cara a la cumbre, la asistencia de los mandatarios y lo que allí se está negociando? Realmente el panorama global es preocupante. Estamos en un mundo actualmente que está en conflicto. Entonces vemos conflictos bélicos en ciertas partes de las regiones y tensiones bélicas en otras, ¿no? El tema de la agenda climática no es que ha pasado a segundo plano, yo creo que es un tema más de discusión y más de intereses económicos de parte de los bancos, como de los empresarios, como de los líderes mundiales, ¿no? ¿A qué me refiero? A que hay que tomar en consideración que dentro de la agenda que está dentro de la COP y que viene siendo ya desde una década atrás, estamos hablando de un financiamiento de 1,5 billones anuales. Entonces, ¿quién pone ese dinero? Los países potencias, porque son los que más producen y más contaminan y más generan un golpe, en especial a los países del sur global o a los países en pleno desarrollo. En el caso de los países del sur global, que somos nosotros, que Venezuela conforma parte de esos países del sur global, pues está siendo dañados o están siendo afectados por el uso de los combustibles fósiles y la minería a cielo abierto. Entonces, tanto la minería como el uso de los combustibles fósiles no es que solamente afecta a la madre naturaleza o al pulmón del mundo, que es la Amazonia, sino que afecta también a las personas, afecta a nuestras comunidades indígenas y genera tanto corrupción como trata de personas. Entonces no estamos hablando de una sola cosa, sino que estamos hablando de un efecto climático, pero también un efecto climático en las personas, que genera ese mismo interés de financiamientos o líderes mundiales o bancos o gente poderosa que no es capaz de meterle dinero porque sencillamente no cree en esto, pero prefiere generar otro tipo de recursos sin entender que hay otros recursos renovables o transitorios que te permiten generar una estabilidad sostenible. La cumbre de este año, Luis, además tiene como característica, digamos, relevante, por un lado, el 10º aniversario del Acuerdo de París y por otro lado, el lugar donde se está llevando a cabo, ¿no? La Amazonía, el corazón verde del mundo, una región que además tiene infinitas potencialidades, pero también que es muy susceptible, ¿no? Precisamente a el desconocimiento de la agenda climática, el desconocimiento de gobiernos en la agenda climática, porque básicamente es el corazón verde del mundo. Entonces, ¿cómo entender esta edición en función de esos dos elementos? Yo creo que no se ha sabido aprovechar la COP. O sea, el auge de lo que es la COP, en donde se está realizando, era para dejar un mensaje bastante claro. Y creo que los indígenas sí lo entienden y lo tienen bastante claro porque se han alzado y se han pronunciado. 2 semanas antes, el presidente Lula había declarado la posibilidad, mejor dicho, la aprobación de ilicitaciones dentro de la Amazonia.
Entonces, es contraproducente porque estás introduciendo un acuerdo, estás introduciendo una política de Estado y una política internacional que, bueno, vamos a trabajar todos en conjunto en pro de la deforestación, pero también le estás dando permiso a las empresas petroleras a explotar nada más y nada menos que en el delta, en el corazón de la Amazonia, cuando sabemos que la explotación de combustibles fósiles en la Amazonia lo que va a hacer es acelerar, porque es como una persona cuando fuma. Vamos a ponerlo de esta forma. Se supone que las personas sanas en sus pulmones, cuando no fuman, están totalmente, pueden respirar, les entra aire. Ahora, cuando fumas, muy cotidianamente, ¿qué pasa con tus pulmones? Exactamente lo mismo. Ahora verlo desde el punto de vista del planeta. El pulmón, con la explotación del combustible fósil, obviamente lo que va a hacer es acelerar la degradación climática. Entonces, yo creo que hay un tema referente a esto, y es que vemos por un lado las ironías y por otro lado, o sea, lo que le decimos greenwashing, como también vemos las posibilidades y trabajos de varias personas. La COP hoy deja un hito histórico, que es que por fin, después de que el sur global ha sido perseguido, los mayores asesinatos de líderes ambientalistas están en el sur global, están en los países amazónicos. O sea, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, o sea, todos estos, Brasil, Colombia, todos estos países sufren de grandes números de personas asesinadas solamente por causas ambientales, o sea, por defender el ambiente. Y el hito histórico fue crear un acuerdo para poder visibilizar la información climática y a su vez también dejar de tergiversar la información, ¿no? O sea, buscar dejar del amarillismo a un lado, pero al mismo tiempo de concientizar e informar a las personas qué realmente está pasando. Pero lo que echa hacia atrás todo es que hay una agenda, hay una hoja de ruta que no está especificada. O sea, no tiene fechas, no tiene tiempos, no tiene corto, mediano y largo plazo. Entonces deja como un auge, hay un vacío legal que cuando tú vienes a ver dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, cuando yo venga a aprobar la hoja de ruta propuesta por Lula y por Petro, ¿qué me queda a mí más adelante para cumplir con esa hoja de ruta? O sea, va a pasar otra vez otra COP sin tener una fecha de cómo vamos a cumplir la disminución de combustibles fósiles, de carbón, de todo esto, que cabe destacar que esta semana, a pesar de que Lula y Petro dieron esta propuesta de hoja de ruta, se hizo a un lado el tema de la disminución del uso de combustibles fósiles. Importante destacar esto para que no se quede solo en una narrativa. Aquí Brasil también sale además muy cuestionado en esa intención de ser un líder global, precisamente un líder global verde que apuesta por el cuidado del medio ambiente y por este tipo de cumbres para intentar crear conciencia y sobre todo acción con respecto al cuidado del medio ambiente. Vamos a hacer, Luis, una pausa en esta conversación. Estamos conversando con Luis Maldonado, subsecretaria nacional del Partido Verde Ecológico de Venezuela, sobre la COP30 que no ha terminado, finaliza el próximo 21 de noviembre, pero ya quedan algunos elementos para el análisis que precisamente estamos conversando con ella. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con más de esta conversación.